llegamos a uno de los temas más controversiales en el diagnóstico de medicina veterinaria en felinos, sobre todo el FIB. Es uno de los diagnósticos que se tienen que coger con pinzas. Incluso antes de ver esta lección, les recomiendo que repase el diagnóstico definitivo de FIB. Existen vacunas no disponibles, por lo menos en Colombia, pero bueno, no sé si en México estén disponibles, pero sobre todo en Canadá la retiraron. Unas vacunas que estaban hechas a base de plásmidos recombinantes, pues la retiraron, pero en Europa sí existe vacunación contra el virus de la inmunodeficiencia viral felina. Le voy a explicar cómo es el comportamiento primero de la enfermedad versus la producción de anticuerpos, linfocitos TCD4 y el virus como tal circulante. Tenemos fases primarias, pacientes asintomáticos y fase secundaria. Los pacientes virémicos, los cuales pues se detecta ya sea por RT-PCR, el virus de cadena RNA o ADN proviral, que desde mi punto de vista es mucho más estable detectar DNA proviral que ARN del virus. Entonces fíjense que aquí en la etapa primaria tenemos una concentración elevada de este virus. Importante, la prevalencia es diferente a detectar el virus por PCR, y lo que está reportado en la mayoría de los artículos son prevalencia basados en pruebas serológicas, es decir, detección de anticuerpos. Y como les dije al principio, vayan a ver la lección de diagnóstico de FIB, porque acá nosotros estamos midiendo esos anticuerpos tipo IgG y no estamos haciendo diagnósticos, simplemente estamos diciendo que hay un contacto o que hubo un contacto. Eso no lo sabemos, como la prueba es cualitativa, no se puede hacer seroconversión. Incluso la herramienta de diagnóstico definitivo de FIB es glicoproteínas P24 por Western blot, pero pues no está disponible. Está disponible es PCR, DNA proviral. Entonces, estos conteos de CD4, porque es un virus que produce una lisis de los linfocitos cuando se está replicando, pues están cayendo. Y estos linfocitos TCD4 son muy importantes como mecanismos de defensa del paciente. Es decir, a través del tiempo el paciente está perdiendo estos linfocitos TCD4. Y la formación de anticuerpos, fíjense que se mantiene durante mucho tiempo. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a interpretar esas pruebas rápidas. Si estamos midiendo anticuerpos, estamos hablando de exposición. Es decir, yo no puedo colocar en una hoja de papel, colocarle el paciente es positivo para FIB. No, aquí simplemente lo que vamos a colocar es presencia de anticuerpos contra el virus del FIB. Esto no quiere decir enfermedad, por eso de ahí tenemos que pasar a la prueba confirmatoria, PCR, tiempo real sonda. De aquí pasamos a una evaluación que hizo un artículo, comparó el SNAP, comparó Anigen, comparó la casa comercial Witness y VetScan. Aquí le coloqué, bueno, el artículo decía falso positivo, pero en realidad es que esto no es falso positivo, es que hay anticuerpos. No es que sea un falso positivo, es presencia de anticuerpos. A ver, si yo vacuno, lo que yo necesito pues es que estos anticuerpos se eleven. A la cuarta semana, fíjese que ya tenemos una concentración súper alta de estos anticuerpos. No es que sea falso positivo. Fíjese que la más sensible, entre comillas, en la detección de estos anticuerpos es el SNAP IDEX. Luego le sigue el SNAP Anigen, pero fíjese que cae aquí la concentración de anticuerpos a un 60-70%. Y este VetScan sube bastante. Lo que pasa es que se demora bastante hasta la cuarta semana para poder obtener estas altas concentraciones de anticuerpos. No es falso positivo, es de anticuerpos. Y aquí está Witness, se demora un poco en levantarse la concentración de anticuerpos y llega a un 55-58% la concentración de anticuerpos y luego declina. Importantísimo aquí la semana 34, porque en esa semana es donde desaparecen estos anticuerpos en algunos pacientes. En otros pacientes, recordemos otra vez, vayan al video de cómo se producen los anticuerpos que tengo en YouTube, se lo dejo por aquí arriba, para que ustedes vean cómo se produce un anticuerpo y cuáles son las células que quedan con esa información, y que cuando el paciente entra en un estado de inmunosupresión también expulsa estos anticuerpos al suero y son detectables. Es decir, no son de diagnóstico, simplemente me están diciendo acá hubo un contacto.
Punto. Lo que yo puedo deducir de esta gráfica es que puedo utilizar Anigen y Witness después de la semana 34. Es lo que yo puedo decir, porque ya no habrían supuestamente anticuerpos, pero es que esto depende de cada paciente, depende del estado inmunológico de cada paciente, porque si es un paciente en la cual volvió a tener contacto con el virus de FIB, pues los títulos de anticuerpo otra vez se elevaron. Por eso esto hay que cogerlo con pinzas. Nos vemos en el siguiente video.